Cuando entras en una tienda, ¿te has sentido perseguido o acosado por tus rasgos físicos? Cuando ves una serie o una película, ¿esperas que el personaje protagónico lo interprete una persona migrante o racializada? ¿Eres padre o madre migrante y te preocupa que tus hijos tengan dificultades sociales debido a tu origen? ¿Cuántas veces, reclamando tus derechos, te han dicho, vete a tu país? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este podcast es para ti. Este es un avance de lo que escucharás en el episodio de hoy. es muy difícil desmontar el mito del africano que llega en patera cuando hay afroespañoles ahora mismo aquí, ¿no? El mito de la latina cuidadora, limpiadora, trabajo súper digno y trabajo extremadamente necesario, pero que no nos define como personas. ¿Quién eres? Después que, o de dónde eres. A ver, cubana siempre yo voy a ser cubana y Cuba va conmigo donde quiera que vaya, pero después de 20 años viviendo en otro país, ¿quién eres? Se le llama supervivencia a, oye, si tú migraste, trabaja en cualquier cosa. Y bueno, sí, no pasa nada, porque limpias una tienda, porque limpias una casa, porque, yo qué sé, trabajas en una tienda, en un bar, en una agencia telefónica, lo que sea. Pero creo que la parte emocional de todo esto, que luego se llama como la nostalgia, mira, no es solo nostalgia. Pero hay cosas que entender. El derecho humano a emigrar y sentir que no estás invadiendo, no eres Napoleón invadiendo nada, ni te estás quedando con ningún territorio de nadie, Exacto. ni le estás quitando nada a nadie. Por ejemplo, nosotros tenemos conciencia, pero estos pájaros que están inmigrando cuando cambia la temperatura, ¿esa gente qué hace? Los pájaros. No sé, quiero decir, ¿qué hacen esa gente? No quédense en el pueblo y muéranse. No. Es que es así, forma parte de nuestra naturaleza. La naturaleza es sabia. Hola, ¿qué tal? Hello. Yo soy Dayana Contreras. Y yo soy Liena Cid. Y bueno, vamos a abrir este espacio que estamos creando y que de momento hemos decidido llamarle Mujer, Migrante, Madre, ¿no? Son 3 M's, súper poderosa y que, bueno, creemos de alguna manera que no todas, pero casi todas nos definen. Yo soy actriz, soy guionista y soy mamá y soy Eres migrante. madre, y eres migrante, y eres mujer. Y soy mujer y Dayana es... Yo soy actriz, creadora escénica y últimamente escribo mis propias creaciones. Y bueno, somos amigas desde hace 20 y tantos años. 20 y tantos años. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. No vamos a decir nuestra edad. me da igual. No yo tengo ningún problema con eso. ¿Cuál? Bueno, 27, no, querida. Casi 30 años. Oh, Casi Dios, 30 ¿cómo ha años. sonado eso? Casi 30 años. O sea, nosotros somos amigas hace 30 años, pero además compartimos muchas cosas, compartimos emocionalmente y culturalmente un país. Sí, dos países. Compartimos además toda esta parte creativa nuestra, estudiamos teatro juntas. Y luego al final tenemos mucha, ¿no?, sincronización en nuestras formas de pensar, en nuestras maneras de mirar el mundo, de percibir la realidad. Y siempre damos unas muelas, como dicen los cubanos, unas muelas. Exacto, porque somos cubanas. Somos cubanas y nos sentamos a hablar y a solucionar los problemas de los seres humanos. Y un poco esa ha sido como la inspiración o el decir, vamos a compartir esto que pensamos, vamos a sacarlo un poco del ámbito privado y de las conversaciones telefónicas o los mensajes y vamos a compartirlo porque pensamos que igual tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, pues igual compartes alguno de nuestros cuestionamientos. Incluso puede que estés harta o harto de alguna de las mismas cosas que nosotras estamos un poco hartitas también. ¿Quién eres? Después que, o de dónde eres,
A ver, cubana siempre yo voy a ser cubana y Cuba va conmigo donde quiera que vaya, pero después de 20 años viviendo en otro país, hay ciertas cosas que, no sé, yo ahora mismo son cosas sobre las que me estoy cuestionando, un poco la memoria migratoria. No es por supuesto que no es lo mismo que sientes, o una vez que ya superas ese choque de llegar, de no entender, de estar como extraño, o fascinado con algunas cosas o extrañadas con otras, cuando ya superas todo eso, cuando ya has hecho una vida, ¿quién eres? O sea, no sé, yo, ¿quién era hace 20 años cuando llegué y quién soy ahora? Y en mi caso, y creo que en el tuyo también, el hecho de emigrar tiene mucho que ver con todo lo que soy. Hombre. Con todo lo que soy, con todo, y ya yo lo he llevado un poquito más allá y ya va teniendo que ver también con todo lo que hago o con todo lo que hacemos siendo personas migrantes, aparte de mujeres, pero concretamente siendo personas migrantes, nos encontramos con el tema de la representatividad. O sea, la representatividad es a través, evidentemente, sobre todo del arte, ¿no? Claro, del arte, de los medios claro. de comunicación. O sea, en definitiva, los seres humanos somos seres conscientes. Dentro de esa conciencia, la representación de quiénes somos, todo lo que hace el arte, es como un espejo para nosotros. Claro. Entonces, o sea, nosotros creamos toda una relación con esa representación. Y esa relación nos modifica, nos transforma a nosotros. Entonces, cuando llegas aquí, evidentemente, tú pierdes esa referencia. Cuando tú estás en Cuba, en tu país, los programas de televisión, cuando los veías, en las obras de teatro, las cosas que leías cubanas como tal, hay todo un contexto que para donde quieras que tú mires es reconocible para ti. Sí. Pero cuando tú emigras, todo eso salta por los aires. Yo recuerdo, lo hablaba hace poco en un trabajo que estaba haciendo, o sea, toda esta época de este actor que hizo Machu Picchu, ¿no? En Aida. En Aida, toda esa época, todo el mundo riéndose de esa situación, o sea... Y es, o sea, pues claro. No, y ahí en esa época para mí era como que eso no tenía nada que ver conmigo, porque bueno, eso era un latinoamericano. Ya, No, es un Machu Picchu. O sea, yo también lo veía como un Machu Picchu. Claro. Fíjate qué fuerte. Desde la total inconsciencia. Pero es como si pasas un primer momento donde tú tienes los ojos de la otra persona, ¿no? Tienes los ojos de quien está creando esa realidad, de quien está creando ese estereotipo sobre las personas en general del lugar que sean. Los latinos son, las latinas somos, las africanas, los africanos, los árabes. O sea, tú creas un estereotipo de persona con diferentes nacionalidades y con absoluta irresponsabilidad sobre lo que estás creando. Sobre lo que estás creando, pero luego los espectadores, pues, allá que van o allá que vamos, detrás de esas construcciones. Y eso después es muy difícil. Es muy difícil desmontar el mito del africano que llega en patera cuando hay afroespañoles ahora mismo aquí, ¿no? El mito de la latina cuidadora, limpiadora, trabajo súper digno y trabajo extremadamente necesario, pero que no nos define como personas. Eso es algo a lo que tú te dedicas, es un trabajo que tú haces, pero no te puede definir como persona. No, y aparte es totalmente circunstancial. O sea, evidentemente si tú vienes de un país del tercer mundo a un país como este, que es un país del primer mundo, que partes ya, o sea... ¿Tú crees que nosotras deberíamos decir eso así? Que venimos del tercer mundo al primer mundo. No, fatal, no, todo eso mal. Todo eso está mal. No, a mí una de las cosas que más me gusta de conversar con Diana sobre estos temas es que me doy cuenta cuando hablo de cómo estoy completamente llena de estos prejuicios. De las construcciones. Cómo los tengo tan incorporados que no soy ni siquiera capaz de entender que yo misma lo he interiorizado de manera errónea, ¿sabes?
Entonces, por eso también este espacio me parecía como fundamental, porque yo voy de una época a esta parte, voy siendo más consciente de cómo me ha afectado a mí el proceso migratorio, porque durante mucho tiempo lo negué. Además, vienes a un país que se habla tu mismo idioma. En mi caso, enseguida busqué una pareja española, con lo cual me inserté bajo su sombra en la sociedad española. Y para mí fue hiper cómodo estar bajo esa sombra, aunque no era cómodo realmente. O sea, todo el tiempo me sentía extraña, nunca me dejé de sentir extraña. Parejas mixtas. Parejas mixtas. Eso es un tema, es un capítulo para tratar. Pero tú bajo esa sombra no eres consciente de cómo te empiezas a invalidar toda una parte de ti misma, ¿sabes? Contar de no lidiar con ese sentimiento, ¿sabes? Entonces te invalidas emocionalmente, te construyes bajo la sombra de esa persona, y cuando se produce en mi caso el divorcio, pues yo vuelvo de nuevo a la casilla, o sea, vuelvo a un lugar del que nunca fui ni siquiera consciente. Entonces ahora, con 40 y tantos tacos, de repente estoy reviviendo cosas del principio que a mí me descolocaban completamente, a mí me confundían mucho con un marroquí. Y me acuerdo un día que estaba embarazada de Pablo en una barriga gigante, sentada en una parada, y vino un señor español y me miraba así como muy tiernamente. Y de repente me dice, ¿tú de dónde eres? Le digo, no, yo soy cubana. Yo pensé que eras árabe. Me dice, ¿y tu niño tiene padre? Algo así. Y fue súper raro porque yo dije, ¿esto? ¿Cómo que si mi hijo tiene padre? O sea, mi barriga, ¿no? Todavía no. Claro, y después pensé, claro, esto es de estos tíos que de repente siente que quiere buscar a una migrante abandonada para recogerla, ya con el paquete y todo incorporado del Pero hijo. porque no porque la quiera, no es que él quiera encontrar eso, es que seguramente para esa persona, como para muchas otras, eso somos. Personas desestructuradas. O sea, es una cosa que también tiene mucho que ver con las mujeres. Con la mujer, con el estado de vulnerabilidad en el que a veces te ven y te ven como presa fácil, ¿no? Cuando al poco tiempo de estar aquí, yo veo en la televisión que la primera o segunda preocupación de los españoles era la emigración, los inmigrantes. Yo no entendía por qué yo era una preocupación para ellos. Tú no te sentías que formabas parte de ese grupo, No, pero yo sí me sentía que formaba parte, que cada vez que hablaban de los inmigrantes, de la migración, estaban hablando de mí. No. Claro. No, yo como estaba bajo las sombras yo encima tenía la cara dura de pensar, bueno, no, ya yo me incorporé. Ya yo me incorporé. Ya yo me incluí. Ya yo no soy parte de ese grupo de gente que está invadiendo nada. Sí, claro, ya. Hay chismes al respecto. ¿Cuánto descaro? Hay chismes al respecto. Pero a mí sí me afectó esa construcción. Yo decía, ¿por qué? Y muy rápido vi un cartel: inmigrantes legales o ilegales fuera de España. Y a la par de ver eso y de escuchar estas cosas, me reunía con gente, compañeros de piso, españoles o gente de los trabajos que hacía en ese momento, que me decían que España era un país de acogida, que, bueno, no sé, en aquel momento, hace 20 años, el tema del racismo pues era algo como que pero no se consideraba un país ni racista. Entonces yo estaba como en ese desequilibrio de no sé cómo colocarme, porque por un lado, si están haciendo una encuesta, que yo tampoco conocía a profundidad lo que eran las encuestas del CIS o no sé qué, pero yo digo, son una segunda preocupación. Yo no me podía despegar de que si estaban hablando de los inmigrantes, estaban hablando de mí. ¡Qué peligro entrar nosotras mismas en ese nivel de separación! Y aquí abro otro tema del que hay que hablar con detenimiento, que es el clasismo dentro de todo este racismo, ¿no? Porque hay gente que se considera inmigrante de primera. Si viene un futbolista, si viene alguien así al que se le paga un montón de dinero y que la gente disfruta con lo que hace, pues
esa No hay construcción, ningún problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero claro, separarnos en ese aspecto, decir, no, eso es con los que llegan en patera, no, esos son con los que vienen del sur de no sé qué parte, no, esto es con los que vienen de... y eso no es conmigo, sí. Sí, pero de contigo. todas maneras, ¿qué es lo que está mal en esta expresión de que vengo de un país de tercer mundo a un país de primer mundo? O sea, esto está... ¿Tú consideras, a ver, eso es una construcción que de alguna manera está hecha pensando que venimos de una parte del mundo, porque es tercer mundo, de una parte del mundo que no tiene una riqueza o un PIB, ¿sabes? Que tiene España o Francia o algún país o Estados Unidos, Canadá, o tal. En fin. Y hay cosas que, bueno, efectivamente, seguramente, bueno... en cuanto a recursos económicos en cuanto a recursos económicos, ahora mismo nuestro país de origen, o sea, Cuba, yo creo que ya no forma ni parte del mundo. Porque ya lo de Cuba ya Cuba está en un universo paralelo. Pero asumir nosotras mismas la construcción que ya hacen de nosotras, ¿no? De entrada, claro. Tú puedes venir de un país con los recursos que tiene, pero considerar que, o sea, ir tú misma con la pobreza y has venido aquí a la riqueza, también puede ser. Yo no digo lo que puede ser o no. Te entiendo, porque aparte eso marca tu propia actitud. Tú vienes ya pensando... que tú eres inferior, que tú vienes inferior. De un lugar inferior y llegas a un lugar superior. Entonces ahora tú, ¿cómo te insertas en un lugar donde tú todo el tiempo, desde que llegas, asumes que has llegado a un lugar superior y tú eres inferior? Es difícil avanzar así. Es súper duro. O sea, yo que miro tu trayectoria, que te tomaste más tiempo, ¿sabes? A mí me producía mucha admiración. ¿Sabes? El tiempo que te tomaste tú en estar sola, en intentar entenderte, en intentar entender... qué hacías aquí, dónde estabas, qué era este lugar. Yo yo rápidamente busqué una opción porque tenía, eso es una construcción mía del pasado y eso acabó. Tenía una tendencia a acomodarme, ¿sabes? Entonces, yo sí sé que, por ejemplo, a mí me daba como terror estar sola, me daba terror que esto no me convierta automáticamente en una persona aprovechada, ¿sabes? Porque esta es otra historia, ¿no? O sea, que tú en un momento determinado tomas una decisión puramente instintiva, vamos, de supervivencia, no te convierte en una persona que te estés aprovechando absolutamente de nada. No. ¿Sabes? Eres una persona que está sobreviviendo como estamos sobreviviendo todos. No, y también hay una cosa que eso también porque me costó mucho. Y en general de los lugares, o sea, de Cuba, Caribe, América, tal... todo el rato, de hecho hay un humorista que hace el chiste con esto y que a mí me deja un poco así, ¿no? Como si tú vienes aquí, pues te tendrías que empatar, casar o lo que sea con alguien de aquí, porque es como si eso te subiera el estatus, ¿no? ¿Qué tú haces teniendo una pareja cubana? ¿No? Y entonces... Sí, hay algo de eso. Hay algo de que... Porque incluso hasta yo podía llegar a sentir cuando ya estaba en ese lugar Ya estoy... Ya llegué. Ya yo llegué. Ya, ahora sí llegué, mira. Soy la señora de... Soy la señora de... Claro, entonces... Sí, pero son construcciones inconscientes y automáticas. Pero son construcciones que de alguna manera o de gran manera nos están colocando en un lugar de inferioridad. De inferioridad directamente. Porque aparte luego luego pasa lo que pasa. Luego a lo que uno se somete dentro de eso, porque luego no te puedo decir yo a ti que probablemente yo haya recibido más palos que tú. Dentro de esa posible situación aparentemente más cómoda, es como la zona de confort. Claro. Y en psicología pues es igual. O sea, porque tú poderte sentir en la propia familia de acogida, poderte sentir cuestionada y además normalizar que esa gente te cuestione. Claro. Es una cosa tan terrible. Y estar explicando, por eso el tema de las parejas mixtas, nosotras vamos a ir saltando de un tema así como un poquito para el otro, si nos siguen se irán acostumbrando. Pero el tema de las parejas mixtas, por eso es un tema, porque no es solamente tu pareja, es que si ya tú, al pensar, esto no es así categóricamente, pero de
algo puedes intuir, que si tú consideras que tú te tienes que casar con esa persona y eso ya automáticamente te pone en un lugar superior, porque tú ya consigues dar un paso al enganchar al nativo que tiene cosas y tiene recursos. Y tienes red de Cuando apoyo. tú la devolución que tienes es que posiblemente te estés aprovechando de esta situación y tú tengas que pasar años Demostrando. demostrando tu valía y justificando que tú estás con esa persona por amor, ¿no? Y que te cuestionan por amor a qué exactamente. Sí, pero ¿No? claro, por eso... A él, a la billetera, a la casa que pueda tener, a las condiciones que te aporta y tú tengas que... Porque a veces pasa esto, ¿no? Nosotras, a veces en las cuestiones de parejas mixtas, la persona que viene de fuera, hay un punto en que empieza a... como hablan mal, o peor de lo habitual, del sitio de donde viene, ¿no? Ah, también se pasa. No, yo pasé por ahí. Yo recuerdo que yo hubo una época que los cubanos eran súper maleducados, súper prepotentes, súper inconscientes, Invasivos. 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 Yo era como, ay, no, un cubano aquí en mi casa, no. Me dio por ahí, imagínate tú. Porque... Menos mal que todo eso pasó. Agradezco haber vuelto a mi ser. Bueno, pero si no, no estaríamos teniendo esta conversación. No, pero bueno, yo creo que sería súper valiente por parte de cualquier persona poder reconocer que ha estado en ese lugar, que ha formado parte de esa masa. Y entender que es que, porque tú la palabra la has dicho tú y yo estoy de acuerdo, entender que es un mecanismo de supervivencia. Claro, tú no puedes culparte por eso. Y eso son mecanismos de supervivencia que, porque nadie te cuenta el mundo emocional que uno empieza a crear una vez que migras. Ya sé, porque hemos hablado con mucha gente y yo he hablado también con mucha gente que me dice que que emigrar fue como cambiar de casa y que se ha sentido en el sitio al que ha llegado como una más, como uno más y que se ha colocado en ese lugar, que no se ha sentido en ningún momento con inferioridad, que no ha sentido... Pero siempre hay una pequeña anécdota, siempre hay una pequeña anécdota donde ha habido pues alguna desconfianza por alguna parte. Yo creo que de lo que estamos hablando es cómo migrar nos hace activar unos mecanismos de supervivencia más allá de los visibles y de los reconocibles, porque se le llama supervivencia a, oye, si tú migraste, trabajas en cualquier cosa. Y bueno, sí, no pasa nada, porque limpies una tienda, porque limpies una casa, porque, yo qué sé, trabajas en una tienda, en un bar, en una agencia telefónica, lo que sea, ¿no? Eso se entiende como el mecanismo de supervivencia más evidente, sobre todo en el caso de personas que vengan de donde vengan, tengan una profesión. Entonces llegas y bueno, no sé, eres abogado, eres psicóloga, eres lo que sea, y entre que intentas revalidar tu título o hacer las formaciones correspondientes, pues tú te la tienes que buscar, tienes que vivir y tienes que pagar ciertas cosas. Pero creo que la parte emocional de todo esto, que luego se llama como la nostalgia, no es solo nostalgia, es como no es que tú te arrancas. Es un duelo, lo describe así. Es un duelo. Hay un trabajo... Yo creo que es de las pocas situaciones en las que tú tienes que, te ves expuesto de una forma que tienes que rearmar tu identidad, pero a lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. Tienes que coger y deconstruirte, pero sin pensar prácticamente en lo que está pasando, ¿sabes? Deconstruirte de una manera y como que ni siquiera construirte, porque yo creo como que te apuntalas, ¿sabes? Ese es lo terrible, es que te apuntalas, no porque es que tú dices... no es que tú digas, venga, voy a construir una nueva identidad, no, es que a ver cómo yo hago. A partir de la construcción con la que uno viene, uno dice, dale, de aquí, porque no hay mucho, a eso no le dedicamos tiempo. No le dedicamos tiempo. Yo creo que ahora se está hablando un poco más de esto, pero yo, cuando llegué hace 20 años, de esto no se hablaba. Lo que pasa que
poquito de llegar, sí que di con un estudio del síndrome del emigrante o el síndrome de Ulises. Lo encontré en internet, de un psiquiatra que se llama Joseba Achotegui. Y para mí fue un antes y un después descubrir lo que él llama el síndrome del emigrante o síndrome de estrés crónico postraumático. Y entonces ahí habla de todas las fases del duelo migratorio, de cómo parece, no es una depresión, pero los síntomas se parecen mucho. De hecho, él, este estudio lo tenía pensado para compartirlo en atención primaria, porque claro, después somatizamos todo ese estrés. Él le llama al dolor de cabeza inmigraña, que es un tipo de dolor de cabeza que hemos pasado, yo lo he pasado. No soy consciente. Yo no era consciente de mis óvulos y mis ovulaciones hasta hace 2 años. Entonces, es un tipo de dolor de cabeza que él describe, que es como si la frente, es como un latido en la frente, ¿no? Como si la frente te fuera a estallar. Insomnio, contracciones musculares, pues un montón de cosas que después, al tú no expresarlas o no poder trabajar con ellas, se te van quedando en el cuerpo. Y claro, tú vas a que te atienda el doctor, el médico de cabecera, y esto no se tiene en cuenta. Y a todo esto sumándole la soledad. La soledad, porque da igual que hayas venido... da igual que hayas venido con pareja, da igual que hayas venido incluso familias, porque yo tengo una amiga que vino hace muchos años y vino con toda su familia. Y yo sé que ella pasó mucha soledad, porque cuando estás en el entorno de la familia, bueno, pero cuando sales un momentico de ahí... No, y aparte esa familia entera está de repente se incrusta en un contexto donde se vuelve extraña. Entonces ya no es tu familia, ya no es la familia que vivía allí contigo. Sí. Porque están incrustados en unas normas, en una sociedad que funciona diferente, y ellos mismos están también deconstruyéndose y están en su propio proceso. Entonces es súper complejo. O sea, antes la gente vivía así, nadie se rompía la cabeza por eso, ¿no? Pero también yo digo que así nos va, ¿sabes? Así nos va perpetuando traumas. Y así nos va como estamos ahora, ¿sabes? Que somos adultos indolentes en muchos sentidos, somos indolentes muchas veces en nuestra crianza, en nuestra relación con el otro, ya sea pareja, ya sea quien sea, ¿sabes? Entonces, yo creo que es súper interesante estar en la época esta época que nos ha tocado vivir, con esa opción de esa ventana al mundo que es Internet, porque Internet es un gran escaparate. Sí. Que ha puesto de manifiesto la diversidad social y ha permitido que esa diversidad se exprese y se legitimice. No, y que de alguna manera... todavía queda mucho. Porque ahora mismo estamos como en pleno cambio de paradigma. Sí. Pero aprovechar que estamos en ese cambio de paradigma para decir, oye, yo quiero formar parte de este cambio. Yo quiero tener una voz en esto. Y quiero ayudar a que esto sea cada vez más consciente. Porque, no hay forma de sanar nada si no es a través de la conciencia sobre lo que has vivido. Porque para mí fue un descubrimiento saber que lo que yo estaba sintiendo en ese momento tenía un nombre y que no me pasaba nada, que era fruto de la decisión que yo había tomado, que era la decisión de quedarme viviendo en otro país que no era el mío. Y eso a mí me causó ciertas cosas. Es cuando yo entendí que era normal, que eso es algo que pasa, aunque yo estuviera rodeada de personas migrantes que llevaban 3, 5, 10, 15 años y nadie hablaba de eso, a lo mejor por lo que estoy diciendo, porque tiraron para adelante y todo fue bien, o porque pensaron que era su problema de adaptarse con esta construcción que hablábamos antes de yo vengo de algo y esto es superior y toda esa cosa, a tu poder decir no, es verdad, esto es algo que me está pasando a mí, pero me está pasando a mí por la decisión que yo he tomado, entonces yo puedo hacer más cosas, yo puedo abrirme un poco más y ver cómo lidiar
con todas esas cosas. Y creo que para mí, por lo menos, al entender eso, creo que por eso no me podía despegar de la cuestión de saber que era migrante. ¿Sabes? No podía separarme de ese grupito, y cada vez que se hablaba de algo sobre los migrantes, yo lo pasaba por mí y decía, no, yo no soy eso. ¿Por qué hablan de mí sin conocerme? ¿Por qué yo formo parte de una estadística? ¿Por qué yo formo parte de un saco marginal? Pero no porque yo sea alguien especial. Yo, tú, él, aquella, el otro. Entonces ahora de repente somos un número. Cuando te das la tarjeta de residencia tienes una X delante, ¿no? Tienes una X delante. Son como detalles. Y creo que si uno es consciente de todas esas cosas, aunque sean dolorosas, entonces estás más cerca de ver lo que es una actitud racista. No, pero aparte que es súper importante que en la medida que tú te estés consciente de eso, crear tu propio relato, porque claro, ¿cuál es el problema? Que cuando, sin darte cuenta, eres un relato que ha creado otro. Absolutamente. Eres una historia que ha creado otro y tú sencillamente estás siguiendo el guión que ha creado otra persona. Entonces, hay un momento que tú dices, pero es que yo no soy esto. Claro, ¿por qué yo tengo que ser el personaje de tu película? ¿Qué personaje quiero ser yo? Esta es mi película, esta es mi vida y yo quiero hacerme responsable del relato que yo voy a contar. ¿Cómo tú haces ¿cómo se dice? La mutación, ¿no? De la vulnerabilidad al empoderamiento. Ya. Porque ese es el tema, o sea, tú vives atrapado en una vulnerabilidad y no sabes cómo salir de ahí. Claro. La única manera que tú tienes de salir de esa vulnerabilidad es siendo consciente de ella, apropiándote de ella, Exacto. ni siquiera rechazándola. No. O sea, te apropias de tu vulnerabilidad y te empoderas. Mientras se hable de los colectivos migrantes, que, ojo, hay colectivos de personas migrantes que por supuesto que están en un estado de vulnerabilidad especial. Hombre, por porque hay supuesto. gente que llega por rutas súper peligrosas, súper inseguras, y no me refiero solamente a lo primero que te viene a la cabeza, por las personas que vienen del continente africano que llegan a Europa en general. Hablo también de los cubanos que se han tirado al mar y que están cruzando fronteras y están atravesando rutas súper inseguras y que llegan sin nada. Entonces, por supuesto que son personas que están en un estado de vulnerabilidad especial y son personas que merecen ser atendidas y son personas que merecen que se destinen recursos a su atención. Pero generalizar que toda persona, solamente por el hecho de ser migrante, está en un estado de vulnerabilidad, ¿sabes? Nos lleva a esta construcción que hablábamos un poco antes, ¿no? De que tú vienes del tercer mundo, ¿no? Y entonces tú eres alguien inferior. Yo soy un lugar de acogida, yo te entiendo, yo entiendo lo duro de tu... Y todavía, por lo menos aquí en España, tú encuentras muy pocos personajes de personas migrantes que sean personajes, ¿sabes? Con un carácter, defendiendo una cosa o sencillamente trabajando sin más, ¿no? O sea, ahora como que se está empezando a salir un poco de ahí, pero yo he recibido casting de mujer latina, así, mujer latina, y cuidado al enviar, no exagerar el estereotipo. O sea, a mí, o sea, ¿a quién tú le estás mandando ¿Qué esto? estereotipo? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién tú le estás mandando esto? O sea, entonces hay que sobreponerse hay que sobreponerse a ciertas indicaciones porque no sé, la gente no es consciente del nivel de violencia que lleva que tú me digas que no exagere el estereotipo. O sea, no sé, no tengo explicación para eso. Bueno, pero sí está bien intentar pensar, porque yo creo que tiene que haber mucha gente en esta situación. O sea, mucha gente siendo migrante, o las cosas que nos suceden en los lugares administrativos, por ejemplo, que es donde hay como esa violencia pasiva y totalmente normalizada, que te tratan de determinada manera solamente porque ya te ven entrar y ya te ven el acento
y ya te ven las pintas y ya vas para la casilla D. Casilla D, X, trácata. Casilla X. Casilla X. Y entonces, como de repente, porque es lo que me pasa muchas veces cuando estoy en esas situaciones que me desbordo emocionalmente porque me empiezo a sentir totalmente atacada. No sé desde dónde defenderme, me siento la vulnerabilidad sí, pero en todo su esplendor. Y digo, yo tengo que hacer algo por esto. O sea, yo tengo que hacer algo para llegar a los lugares y que a mí esto no me tumbe para atrás. Yeah. Que a mí sentir que me están mirando de determinada manera o me están tratando de determinada manera no me tire para atrás. O sea, yo me tengo que sentar a hablar con las profesoras de mi hijo sin sentir todo el tiempo que soy una persona de otro país y que no me están entendiendo, no me sé comunicar en la lengua de ellas porque tienen un lenguaje que a mí se me escapa. O sea, yo estoy como pez fuera del agua, digo, esto es sueco, japonés, ¿qué es esto? Y yo hablo, las caras de ellas son como... Y yo digo, ¿qué he dicho? Y llevo 22 años en este país. O sea, hay algo que a mí me está faltando, que tiene que ver conmigo, no con ellas, que tiene que ver con algo que tengo que entender yo para llegar a todos esos lugares y dejarme de sentir así. Es otro tema, es otro tema también, porque, por ejemplo, para mí de las experiencias más horrorosas como migrante, y cada persona migrante estará de acuerdo conmigo, salvo que llegues con pasaporte español, pasar el trámite de extranjería, de renovación, obtención de la tarjeta de residencia. Yo no sé ahora porque, bueno, hace ya, o sea, tengo pasaporte español, pero hice unas cuantas renovaciones y es un trámite espantoso. Es horrible, es horrible. Es un trámite espantoso. O sea, yo hablo de esto en el, bueno, ¿cómo te trata la policía? ¿Cómo, o sea, la infantilización que tú tienes que soportar? Y además es un momento complicado porque tú te estás jugando tu legalidad. Tú estás para recoger tu tarjeta de residencia, para estar tranquilo. Me acuerdo la última vez que fui. ¡De pie! ¡Avancen! ¡Siéntense! ¡Cállense! O sea, yo estoy en una cola que va a durar lo que ellos quieran que dure, 5 horas, lo que sea, ahí. Y yo me tengo que estar en silencio, porque el señor que está cuidando esa cola, que es un policía, le molesta que nosotros hablemos. Entonces, silencio, hay que entrar en silencio. Entras allá adentro y ya la persona, no, la persona que está allá adentro, lo siento, no estoy hablando ni generalizando respecto a todos los trabajadores, porque es como que ahora yo diga que todos los funcionarios que nos atienden son personas, como mismo dicen. No, que yo he tenido funcionarios muy agradables. No es eso, pero yo entiendo lo que tú dices de que hay un momento que se activa, no en todo el mundo, pero hay un momento que se activa estoy con una persona migrante, estoy con una persona de fuera y ahí la comunicación es extraña, se pasa algo extraño. Te infantilizan, la manera en que te explican las cosas. Este papel, ¿no? Este papel que no se te pierda, ¿no? Te hacen como lenguaje, te hablan como un poco con lenguaje. Este papel lo tienes que volver a traer, que no se te pierda. Y tú miras y luego tú... elevan un poco el tono de voz. Y tú así, mira, yo me quedo así. Yo me quedo con cara de... ¿Es conmigo? Sí, porque además como uno recibe... como uno recibe eso, sí, tú dices... ¿Por qué me hablas así? ¿Que me estoy perdiendo algo? Entonces, claro, uno pone cara come mierda. No, claro. Y claro, entonces es como si le estuviera dando la razón. Está como un bucle ahí. Y después tú sales y tú dices, ¿qué coño ha pasado ahí adentro? O sea, sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién era esa señora? O sea, tú. Claro. ¿Quién era esa señora que estaba ahí con cara de idiota? A mí me daba por decir, gracias. Ajá, este papelito entonces... La siguiente vez, ok, muy bien, ay, muchas gracias, sí, y esta lo guardo, esto con foto, vale, está bien, gracias, porque ¿qué haces? No sé, ¿qué haces? O sea... No, y todavía esa es una persona que está ahí administrativa, imagínate tú cuando yo estoy en una tutoría de los niños, o sea, imagínate tú eso, que ya me doy cuenta que no solamente soy yo, o sea, que es que
cualquier madre que tenga un hijo con un poquito de dificultad del tipo que sea, ya entra también con su etiqueta por la puerta y ya es tratada de determinada manera. Si es que además esto es todo un misterio, porque es que el ser humano funciona, o sea, sí, funciona creando categorías. El cerebro funciona creando categorías. Entonces, ¿cómo haces para que esas categorías no dirijan tu vida? Como si tuviera que caminar por un laberinto, casilla Claro, 3, sin que tú tengas ningún tipo de posibilidad de decir, espérate y déjame crearme yo unas categorías que me molen a mí, que me representen a mí realmente, ¿sabes? Y que estén en concordancia con la persona que yo quiero ser. O sea, que es que de niño no te enseñan eso. No. Nadie te enseña quién tú quieres ser. O sea, tú creces pensando quién soy. Nadie te dice, mira, vamos a ver quién tú quieres ser. ¿Qué persona tú quieres ser? No te preguntan quién, fíjate, te preguntan qué. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Y que te portes bien porque hay que domesticar al personal, claro, evidentemente. Pero bueno, quiero decir, ojalá este espacio sirva tanto a mujeres, a madres, a migrantes, y cualquier persona que se pueda identificar con algo de lo que se habla aquí y empiece a encontrar aquí pues ese espacio también donde de repente decir compartir claro. Y decir, es esto lo que me pasa a mí, porque es eso, a veces tú puedes pensar que es un problema tuyo, empiezas a tener un problema repetidas veces y piensas, ¿es verdad? Un problema mío. Y no digo que uno no pueda ir con una energía extraña a un lugar o que tengas el día jorobado, entonces puede ser. Pero si tú sabes, quiero decir, tú preguntabas antes, yo no quiero mostrarme vulnerable frente a cada vez que me veo en esas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que prepararse. Porque yo no sé cómo, yo no tengo respuesta para cómo cambiar el comportamiento o la mirada de la persona. Yo no puedo cambiar la mirada del otro. Yo tengo que cambiar en cualquier caso mi manera. Ahí estoy. Mi manera de conducirme en según qué espacios y saber que si se pasa por esos lugares donde tú sientes que no te están entendiendo o te sientes juzgada, que no te afecte, no digo tú, digo en general, que no nos afecte, porque es verdad que también uno se pone esa vulnerabilidad, yo creo que te lleva a un lugar de verdad demasiado sensible. Mucha exposición. Te sientes muy expuesto. Fíjate, yo al principio de estar aquí me cortaban una cortadita que no, nada, un golpe con un cuchillo y yo lloraba. Como si, porque me sentía sola, porque me iba a morir, no sé. Entonces, yo creo que algo de eso, más allá del carácter que tenga cada uno, yo creo que algo de eso se va quedando. Y me parece que lo que tú decías, cómo salir de la vulnerabilidad al empoderamiento. Entonces, hay que prepararse. Pero hay cosas que entender. Sí, eso ya lo dejamos para otro capítulo, porque si no vamos a estar 3 horas hablando. Pero bueno, yo creo hay muchas cosas que hay que entender desde el derecho humano a emigrar y sentir que no estás invadiendo, no eres Napoleón invadiendo nada, ni te estás quedando con ningún territorio de nadie, exacto, ni le estás quitando nada a nadie, y en definitiva estás haciendo lo que ha hecho esta especie toda su vida, porque somos animales, empezamos por ser nómadas, hemos emigrado toda la vida, es lo que hemos hecho como especie. Y además, ¿qué hacen los pájaros? Por ejemplo, nosotros tenemos conciencia, pero estos pájaros que están inmigrando cuando cambia la temperatura, ¿esa gente qué hace? Los pájaros. No sé, quiero decir, toda esa gente que se van del polo para no sé dónde porque empezó el frío, ¿qué hacen esa gente? No, quédense en el polo y muéranse. No. Es que es así, forma parte de nuestra naturaleza. La naturaleza es sabia. Y forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, entender que estás en un lugar que no estás haciendo nada extraño. Y que el que te haga sentir extraño es un problema de esa persona. Es algo que esa persona no ha entendido. Y que tú no se lo vas a hacer entender porque tú no le vas a explicar nada. No, porque tú lo único que tienes que hacer es entenderlo tú. Claro que después entonces tú te vuelves educadora.
¿No? Te vuelves educadora. No, pero ya no. Te empiezas Yo a puedo- volver yo- educadora. No, mira, porque no, tampoco es eso. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Pero tienes que entenderlo tú, porque al entenderlo tú cambias tu actitud, y con ese cambio, solamente con ese cambio de actitud, ya la otra persona solamente se va a colocar en otro lugar. Sí. Porque tú vas a hacer un movimiento. Esto es como el ajedrez. Tú vas a hacer un movimiento diferente. Porque es que de la otra manera tú haces un movimiento para que te coman. Exacto. Tú vas para allá a hacer ¡plech! Para que te hagan jaque mate. Tú, ¡ay, por qué! No, estúdiate, muévete en el tablero para que no te coman. Pero por eso, por eso es importante, aquí voy a dar como un pequeño salto mortal, pero es así, por eso es importante el tema de la representatividad, porque ¿de dónde sacamos nosotras las herramientas para pasar de la vulnerabilidad al empoderamiento, como dices tú, ¿no? Porque hace falta herramientas para hacer eso, porque tú puedes decir, yo te digo, hay que prepararse. ¿Cómo nos preparamos, no? Ah, bueno. Claro, son preguntas que, bueno, a lo mejor, pues mira, si alguien nos deja su comentario Me lo has quitado de la y cabeza. dice, mira, yo esto lo he hecho de esta manera, mira, pues yo he tenido 18 sesiones con una psicóloga para entender cómo ha sido esto, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? Porque podemos hablar de esto, podemos hablar de cómo nos sentimos, podemos hablar de cómo de que es necesario cambiar mi actitud, que es necesario entender ciertas cosas, pero siempre llega la pregunta de ¿eso cómo se hace? Sí, ¿no? ¿cómo lo aterrizas? Porque lo ¿Cómo? tienes ahí en Claro. la teoría, pero ¿cómo lo aterrizas? Y bueno, o sea, ahora yo voy a aterrizar toda esta situación y yo tengo 3 trabajos, ¿no? Porque también tengo 3 trabajos, tengo los proyectos, tengo la casa, tengo una familia, tengo unas personas, porque a veces pasa, también, en el caso de parejas mixtas, a veces este mundo uno se lo traga un poco porque empiezas a tantear y a lo mejor ves que la otra persona o no lo entiende o no lo está asimilando, te lo empiezas a tragar y ya son ciertas cosas que no puedes compartir. Pero bueno, por aquí vamos a estar hablando un poco de esto, Ajá. arrojando un poco de luz sobre esto, buscando gente que quiera compartir este espacio con nosotros. Compartir este espacio. Yo tengo un niño con autismo, mi hijo pequeño, Marcos, tiene 13 años, ya es un adolescente. Y bueno, cuando empecé con este camino, pues no encontraba, o sea, las referencias de la maternidad típica no me molaban nada, o sea, yo no me sentía representada. Entonces, de ahí surge la idea del documental y bueno, esperamos estrenarlo este año, estamos en ello. Sí. Pero bueno, eso ya, yo creo que es otro capítulo. Pues mujer, migrante, madre. Hasta la siguiente entrega. Chao. Chao.